Calderón. Tiene la palabra el diputado Guillermo Kane. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, desde el Partido Obrero, como integrante del Frente de Izquierda Unidad, sumarnos desde ya al reconocimiento, al homenaje a todos los caídos, a los detenidos, desaparecidos bajo la dictadura cívico-militar que inició en 1976. Obviamente también a los asesinados por las bandas paraestatales que se anticiparon a los grupos de tareas de la dictadura militar, como la AAA, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez, en particular organizados por su ministro José López Rega desde el Ministerio llamado de Bienestar Social. Dentro de ese homenaje, obviamente a los que hayan militado en todas las tendencias políticas, gremiales, sociales, entre ellos a los militantes del actual Partido Obrero, como los delegados de la fábrica Miluz de la pintura en el norte del conurbano, Miguel Ángel Bufano y Jorge Fischer, asesinados por las bandas de la AAA, como tantos compañeros que por suerte pudimos, o se pudo en su momento, con la movilización recuperar de las garras de la dictadura, como mis compañeros Pablo Riesnik, Miguel del Pla, detenidos, secuestrados en su momento por la dictadura, que se los pudo liberar con la movilización y pudimos seguir aprendiendo de ellos y militando y aprendiendo a su lado. Creo que este homenaje se tiene que extender también a los que siguieron la lucha bajo la dictadura, a los trabajadores, con su paro en 1982, ese paro general de la CGT que empezó la cuenta regresiva de la dictadura militar, a los organismos de derechos humanos que se animaron a empezar a manifestarse y a los militantes de izquierda que lo sostuvieron en su momento, bajo la propia dictadura, a los que siguieron luchando en los 80 contra los levantamientos militares que exigían la impunidad, cuando desde la Casa Rosada se decía váyanse a su casa, la casa está en orden. Yo me acuerdo de niño en esas manifestaciones, el miedo a lo que los militares vuelvan a salir a la calle y quienes siguieron, a pesar de las leyes de impunidad, el punto final, obediencia de vida, a pesar del indulto, largos años de pelea por el juicio y castigo cada 24 de marzo, como mañana vamos a estar nuevamente volviendo a llenar la Plaza de Mayo por todos estos reclamos. También a recordar a los caídos bajo el aparato represivo y la represión paraestatal en la llamada democracia, donde hay un hilo de continuidad. Porque seguimos teniendo militantes, escuché a una diputada que decía hoy podemos estar más tranquilos, no es la misma situación. Y comparto y nos oponemos ferozmente a las dictaduras militares y lo que significa en el término de la pérdida de libertades democráticas, pero tenemos militantes en nuestro periodo de actuación política, hace pocos años, que no han vuelto a su casa. Tenemos a Darío Santillán, a Maximiliano Costecchi, a Mariano Ferreira, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, que salieron a manifestarse por lo que entendía que era correcto, organizarse con sus compañeros, y sea por la represión directa del Estado o de bandas amparadas por el Estado, como en el caso de Mariano, fueron asesinados también. Y todo esto lo seguimos levantando cada 24 de marzo. Tenemos que fijar posición también sobre la resolución del presidente de la Cámara con la vicegobernadora sobre la comisión para modificar los decretos de la dictadura. No acompañamos con nuestra firma, no porque querramos la continuidad de las leyes de la dictadura, sino porque entendemos que se está haciendo una modificación cosmética y tardía y que de esa manera se pretende dar una buena noticia cuando justamente están en debate todos los días, uno puede agarrar el diario, problemas que tienen una continuidad directa de la época de la dictadura. Las fuerzas, el centro o una parte importante de las coaliciones políticas que hoy dominan la Cámara vienen dominando o la gobernación o esta legislatura desde 1983. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical siguen siendo dos partidos muy importantes en la representación en esta Cámara. Podrían haber elegido un momento anterior a tomar esta resolución. Pasaron 39 años de la vuelta de la democracia. Ahora, hay continuidades que siguen estando y son muy importantes. La principal es la deuda externa. La deuda de privados, estatizada por Domingo Cavallo antes del final de la dictadura, que siguió siendo un núcleo muy importante de la deuda externa, inclusive en gobiernos de los que fue funcionario el propio Cavallo, como el del Partido Justicialista de Carlos Menem, como el de la Alianza de la UCR-FREPASO de la Rúa, han estado en la profundización de esta forma de sometimiento nacional que es la deuda externa.
Y esta es una terrible continuidad que hoy se profundiza con el acuerdo que votó el Congreso Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que los mismos partidos que han presidido esto vengan a hablarnos del cambio total, no estamos de acuerdo. Las propias fuerzas represivas tienen un componente muy grande que siguió muchos años de la dictadura. Hace unos años eran 9.000 oficiales en la bonaerense que habían actuado bajo la dictadura militar, bajo los grupos de tarea de camps. Lógicamente muchos se han jubilado, pero los métodos políticos de métodos militares, de militarizar los barrios, de aprieta a los pibes, de represión a las manifestaciones, las aprendieron con los policías de la dictadura, la actual bonaerense, la que el ministro Berni quiere darle rienda suelta contra la juventud y los trabajadores. Incluso leyes laborales, como la conciliación obligatoria, que viene de la dictadura de Onganía, y que permite que sea el ministro de Trabajo del propio Estado, que defiende los intereses patronales y que diga si cuando unos trabajadores van a una manifestación, van a una huelga, están autorizados a hacerlo o no. Hay una continuidad que nosotros rechazamos y es en ese sentido que no acompañamos. Quiero, dentro del homenaje, también reivindicar a todos aquellos exdetenidos desaparecidos que con su testimonio contribuyeron a reconstruir la memoria histórica y a permitir ir contra los genocidas. Y entre ellos uno que hoy no está, que es Jorge Julio López, vuelto a desaparecer bajo la democracia sin que al día de hoy se haya esclarecido qué sucedió, cuál fue el grupo de tareas que buscaba impunidad, como la buscaban los carapintadas en los 80, que lo desapareció. Hace pocos días concluyó, o la etapa por lo menos, fueron los alegatos, todavía resta el fallo, la causa del circuito Arana, residual, como se la llama, contra Echecolás y Garachico, dos genocidas, que surge de los últimos testimonios de Jorge Julio López antes de ser desaparecido por segunda vez. Nosotros le propusimos a esta Cámara, y no acompañó, una declaración justamente reivindicando el contenido de ese alegato que se escuchó la semana pasada en La Plata. Tuve el orgullo de poder estar junto a la querella de Justicia Ya, planteando el problema de que si la justicia es fragmentaria y es retrasada, no es justicia, o por lo menos se dificulta. Porque no podían estos dos represores hacer funcionar todo un circuito de centros clandestinos. Y sin embargo, se va juzgando elementos sueltos, individuales, pasa el tiempo, los represores mueren de viejos, se jubilan o tienen las domiciliarias. Y la querella pudo mostrar todo este operativo de impunidad que sigue en marcha hoy, a pesar de las grandes movilizaciones y las conquistas que hemos tenido superando leyes de impunidad como el indulto, como la evidencia de vida del punto final. Finalmente, no quiero dejar, dos cosas más. No quiero dejar de referirme a una polémica que sobrevuela esta sesión. Tenemos una bancada ausente, que se hace llamar Avanza Libertad, pero que tenía planificado para hoy un homenaje a la dictadura represora de Jorge Rafael Videla. Y nosotros no somos partidarios de huirle a los debates o de echarlos bajo la alfombra, porque si una parte del electorado bonaerense, a sabiendas o quizás con una publicidad engañosa, ha votado una fuerza política que tiene proyectos que plantean que no tenemos que hablar de 30.000 desaparecidos, que no hubo una dictadura cívico-militar y que hay que homenajear la lucha contra la subversión que llevó adelante los militares en esa dictadura, o sea, no ya la teoría de los dos demonios, que decía que eran dos igualmente malos, sino la reivindicación del terrorismo de Estado llevado adelante por los militares. Entonces tenemos que denunciarlo porque queremos decirle a la población que hay una estafa, que nos hablan de libertad, pero que debajo de esa libertad defienden la represión estatal, que como la tuvo en el 70, tiene una agenda clara: aplastar la posibilidad de los trabajadores de organizarse y de luchar. Es mentira lo que dicen. No fue una guerra contra la subversión. La mayoría de los detenidos desaparecidos eran trabajadores. Se organizaban en sus lugares de trabajo, en sus barrios, en sus escuelas. Se quería quebrar esa capacidad de organizar al pueblo trabajador con la represión que llevó adelante el terrorismo de Estado. Hay que decirlo con todas las letras. Fue una dictadura cívico-militar. Las grandes cámaras patronales reclamaron el golpe de Estado con un lockout e integraron con cargos importantes la dictadura militar, como lo hicieron también los partidos que representan los intereses patronales, los cientos de intendentes que puso la UCR, el PJ y otros partidos menores de la burguesía. Fue una dictadura cívico-militar, absolutamente.
Entonces, bueno, yo le quiero entrar a ese debate, aparte, porque no es un problema de tiempos pasados. Esa misma fuerza política hizo campaña planteando la prohibición del derecho a huelga. Y ganaron 3 asientos acá. Esa misma fuerza política llamó la semana pasada a organizar grupos antipiqueteros contra los trabajadores desocupados que salen a movilizarse. Entonces, la idea de quebrar la capacidad de movilización de los trabajadores, evidentemente no se les ha pasado de la cabeza. No tenemos miedo, los militantes socialistas, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, los piqueteros mucho menos, seguramente, que pongan un día y un lugar, pero al fascismo, a las camisas pardas, aunque se vistan de celestes, no se las discute, se las combate. No pudo quebrar a la militancia obrera y socialista una dictadura militar, no la pudo quebrar la represión bajo los gobiernos de la Rúa, de Duhalde y tantos otros, no la va a poder quebrar un grupo de advenedizos derechistas. En el 24 de marzo, como siempre, por la justicia, por la memoria, juicio y castigo a los asesinos de ayer y de hoy. Hoy nos movilizamos en la Multisectorial de La Plata y mañana junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que contra la estatización de los organismos de derechos humanos viene manteniendo una pelea vigente contra la represión de ayer y de hoy y va a copar la Plaza de Mayo como lo hace cada año hace décadas. Muchas gracias. Gracias, diputado Kane, por su intervención. Tiene la palabra